Mi nombre es Lorenzo. Lo que vamos a ver hoy, creo que es la última expo, vamos a hacerla breve, un poco sobre lo que tiene que ver con aplicaciones de transformaciones lineales, ¿sí? A lo que es el procesamiento de imágenes, ¿sí? Ahí va. Bueno, una aclaración importante antes de empezar. Esto es un extracto, un resumen de un trabajo completo bastante más largo y que profundiza con más detalle y también con más exactitud en todo lo que tiene que ver con propiedades matemáticas y, bueno, definiciones técnicas. Acá, para que sea más ameno y más breve también, vamos a hacer algunas analogías y a lo mejor no seamos del todo precisos en lo que tiene que ver con definiciones. Bueno, les dejo el QR por si les interesa, cualquier cosa igual, al finalizar les puedo pasar el link al trabajo. Bueno, y como introducción les puedo contar, sí, que una de las áreas, sí, en las cuales la matemática juega un rol muy importante, sí, es en el procesamiento de imágenes. En particular, nos interesan cómo las transformaciones lineales las vamos a utilizar para manipular imágenes digitales, sí, que en un principio eran solamente utilizadas para entender mejor todo lo que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Y con la aparición de las computadoras, los matemáticos descubren que estas transformaciones las podíamos utilizar no solo para crear, sino también para manipular imágenes, ¿sí? Vamos a definir un set, creo que son 2 o 3 preliminares matemáticos que nos permitan entender lo que vamos a hacer después. En principio nos interesa la noción de espacios vectoriales, ¿sí? Podemos entenderlos básicamente como una colección de elementos que llamamos vectores y los podemos sumar o multiplicar entre sí, siempre y cuando, bueno, estos van a mantener su estructura básica, ¿no? Cumplen una serie de propiedades, como tenemos acá, y a nivel conceptual de procesamiento de imágenes, la analogía que podemos hacer es que cada vector va a representar un píxel, ¿sí? En caso de ser una imagen en escala de grises, ese píxel, la única información que va a tener es la luminosidad, ¿sí? de ese píxel, que tan claro o tan oscuro. En caso de ser una imagen a color, nos va a decir cuánto de cada uno, en realidad en formato RGB, de cuánto de rojo, cuánto de verde, cuánto de azul. Y además vamos a tener información sobre la posición de ese píxel en la imagen. Esto va a estar implícito, ¿sí? No dentro del vector, pero en realidad por dónde está ubicada en la matriz de píxeles, ¿sí? Bien, bueno, esto es lo que venía a contar. Bien. En sí, en cuanto a bases dentro de espacios vectoriales, lo que nos interesa es, bueno, en principio vamos a entender como bases a estos vectores que tienen 2 propiedades fundamentales. En principio, que con ellos podemos crear cualquier otro vector, ¿sí? Y no pueden ser creados además por otros vectores. Entiéndanlo como una manera de decir, bueno, supongamos el mundo de todas las posibles imágenes en una escala de grises, ¿sí? En una imagen de 300 por 300. Nuestra base, una buena base, sería tomar todas aquellas posibles imágenes, sean todas en negro, con un puntito en blanco, ¿sí? En todas las posiciones posibles, y así, con esa base, yo puedo generar cualquier otra imagen a través de sumas o multiplicaciones en ese dominio de lo que es la escala de grises. Es un poco lo que dije recién. Bien, y por último, en cuanto a transformaciones lineales, ¿sí? vamos a entenderlas, al menos en esta expo, como una serie de reglas o instrucciones, ¿sí? Matemáticas sobre las cuales nos van a definir cómo cambiar o mover a estos vectores que son los píxeles, ¿no? Van a mantener su estructura básica y cumplen 2 propiedades que por el momento son las únicas que nos interesan, es que la suma, ¿sí? De la transformación de una suma de vectores es lo mismo que la transformación, ¿sí? Por separado, y lo mismo pasa con la multiplicación por una constante. Estas transformaciones, ahora vamos a ver, las vamos a dividir en distintos tipos y nos van a permitir hacer modificaciones simples en la imagen, como subirle el brillo, hasta por ahí rotarla, invertirla, después cambiarla de dominio. Y por último, bueno, lo que les comentaba antes, cada uno de estos elementos o píxeles tienen información de su posición según en dónde se encuentran ubicadas en una matriz de píxeles.
Cuando es una escala de grises, va a ser una matriz simple, es una sola capa. Ahora, cuando es de colores, lo que vamos a tener son 3 capas de matrices. ¿Sí? Una matriz de 3 capas, en realidad. Una para rojo, una para verde, una para azul. Esta imagen lo ejemplifica, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, en la posición 1, 1, tenemos 8 de rojo, 15 de verde, 14 de azul. ¿Sí? Nos podemos parar como si fuera una especie de columna sobre la posición 1, 1. Y ahora pasamos a las aplicaciones directas, ¿sí?, de estas transformaciones para manipular las imágenes. Para lo que tiene que ver con el trabajo, hicimos una clasificación un poco arbitraria que tiene que ver más que nada con el nivel de complejidad de la transformación, ¿sí? Aquellas que modifiquen directamente el valor de los píxeles y sea independiente con el resto de los píxeles, a eso le vamos a llamar procesos simples, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el del brillo. Vamos a tomar esta imagen, ¿sí? Está todo en negro, por eso la capa roja en las coordenadas de 28 a 32, que sería por acá, va a valer todo 0, y bueno, hay 5 porque hay un cuadrado que está medio escondido, de un color. Y la transformación lineal para subir el brillo es simplemente sumarle una constante a todos los píxeles. En este caso, le sumamos 100, eso nos da como resultado subirle el brillo. Eso es un ejemplo, hay otro, ¿no? Después pasamos a lo que son los procesos complejos. Estos dejan de aplicar transformaciones directas e independientes sobre cada píxel y en realidad empiezan a tener consideración en la relación de ellos, ¿sí? Si quieren tomarlo de alguna manera, son todas aquellas transformaciones que van a cambiar la geometría de la imagen y no tanto el cómo se ve directamente. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es una rotación. En estos procesos complejos, como no se hace una transformación lineal directa sobre los píxeles, lo que vamos a necesitar es una matriz de transformación, ¿sí? En este caso, la matriz de rotación a 45 grados es una matriz de transformación que cumple estos valores, y en radianes pasaría a ser esto, con escalares, y el resultado de multiplicar mi matriz de 3 capas con la matriz de rotación nos da como resultado, ¿sí?, la imagen rotada 45 grados. Y por último, y los más interesantes, son los procesos avanzados. Estos cambian la forma en que vemos la imagen. Hasta ahora hablamos siempre de espacio y color, y los procesos avanzados lo que hacen es cambiar el dominio de las frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Suena medio raro, pero el dominio de las frecuencias espaciales no es más que decir en determinados sectores de la imagen qué tanto cambia el color de un sector a otro, ¿sí? El color en caso de ser a color o la iluminación en caso de ser en escala de grises. Para lograr eso se usan distintas transformadas, está la transformada de Fourier, después vamos a ver por ahí con más detalle la discreta de coseno, son parecidas, y logran un resultado como este. Tenemos la imagen del gato, fíjense que el centro, ¿sí?, del mapa de frecuencias está más iluminado, con más calor. Esto es porque la imagen tiene mucho más detalle en el medio, donde está la cara del gato, que en el fondo, que está borroso, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, sí, logré eso, ¿y de qué me sirve? Bueno, esto lo utilizan mucho los procesos que son de los algoritmos de compresión. ¿Por qué? Porque el ojo humano, ¿sí?, en los detalles que ya son muy grandes, lo que le pasa es que por ahí no los puede empezar a distinguir. Entonces, si yo sé que en el centro de esta imagen hay demasiado detalle, yo puedo jugar con disminuirlo un poquito, ¿sí?, y que sin perder calidad aparente, la estoy perdiendo, pero no aparente, al menos para nosotros, disminuyo muchísimo el tamaño de la imagen, ¿sí? Bueno, habiendo entendido estos preliminares, los distintos tipos de procesos, lo que hicimos fue, al explorar porque el trabajo lo hice con alguien más, implementar en Python, ¿sí?, la generación de una imagen, ¿sí?, y la aplicación de distintos procesos. Vamos a aplicar los tres. Un par simples, complejos, y después vamos a aplicarle la transformada discreta del coseno para poder comprimirla, ¿no? Bueno, básicamente lo que hacemos acá es generar una imagen de 300 por 300, todo en negro, y vamos a dibujar, ¿sí?, con esta librería, 4 rectángulos, uno rojo, uno verde, uno azul y uno amarillo, con una intensidad muy baja de 5, casi que no se van a ver.
Y le agregamos un texto arriba que dice procesamiento de imágenes y otro abajo que dice transformaciones lineales Mate 4. Para poder aplicar estas transformaciones lineales dijimos que necesitamos la matriz, no nos sirve la imagen como tal. Entonces utilizamos, ¿sí?, de esta librería la función array que nos convierte la imagen a matriz, como es a color, va a convertirlo en 3 capas, nos las extrajimos en cada una de estas variables, ¿sí?, la capa roja, capa verde y capa azul, y sobre ellas es que vamos a aplicar las transformaciones. Esto es un poco lo que habíamos visto del brillo, ¿sí? Esta es la imagen, ¿sí? Por ahora todo en negro, un poquito se llega a notar el texto, y por ejemplo la capa roja, en esta esquinita que es donde va a estar el cuadrado, creo que es el rojo, va a tener, claro, ahí está, la matriz roja, la capa roja va a tener 0, 0 en todas las partes que tienen que ver con el fondo y 5 en el cuadrado que dibujamos con baja intensidad. Esto es lo que vimos en el ejemplo, le sumamos el brillo, es decir, un valor constante. npclip es una función para que no se nos salga de 2.55. Y si lo aplicamos, esto siempre hay que considerarlo, a cada una de las 3 capas, ¿sí? A la de los 3 colores. Lo que tiene como resultado es que empezamos, bueno, no todavía no tanto, a ver los cuadrados, ¿sí?, con la suba del brillo. ¿Cuál es el problema? Que el fondo vale 100, es decir, este gris, al menos en capa roja, y el cuadrado, por ejemplo, en 105. No llegamos a diferenciarlos del todo todavía. Entonces lo que vamos a hacer es otro proceso simple, que es el ajuste del contraste, que consta de 3 etapas, ¿sí? Hay que restar el valor medio de la matriz a cada uno de los elementos, para eso antes hay que calcularla. Tenemos que multiplicar el resultado por un factor, que es el que vamos a elegir para determinar qué tanto vamos a aumentar el contraste. Y después, por último, sumamos el valor medio a cada uno de estos resultados. El resultado de hacer esto, ¿sí?, es muy parecido al anterior, solamente que cambié la función. En vez de sumarle un valor constante, hace la fórmula que les expliqué recién. En este caso, transformó todos los que eran 100 a ceros, ¿sí?, y todos los que eran 105 los subió a 199. El efecto que tuvo esto, el resultado, es que ahora vemos mucho más claramente el texto, los cuadrados y el fondo. Aumentamos el contraste. Bueno, hacemos una inversión, consiste simplemente en restar 2.55 a cada valor, es invertir los colores. Esto se usa mucho para imágenes médicas. Y ahora sí pasamos a procesos complejos, ¿sí?, que tienen que ver, por ejemplo, el escalado. Si lo creamos en 300 por 300, si queremos una imagen de 500 por 500 píxeles, simplemente alcanzaría con multiplicar por un factor de 1,5 cada uno de los ejes. Para esto sí utilizamos una función de una librería, y pasamos de una imagen que va de 300 a 300 a 500 por 500. La rotación es la que vimos hace un ratito. Vamos a hacer una rotación de 45 grados, utilizando la matriz de rotación de 45 grados, que se puede indicar con esta función. Terminamos con la imagen rotada. Como pusimos en false el tercer argumento, todos los espacios blancos los va a poner en negro y recortó la imagen. Si lo pusiéramos en true, lo que genera es esto, ¿sí?, para que entre el contenido de la imagen. Y por último, como procesos complejos, tenemos la reflexión, que es hacer un efecto espejo sobre alguno de los ejes. Nosotros lo hicimos sobre el eje Y, ¿sí?, utilizando una propiedad de Python para poder iterar sobre las 3 capas. Esto sería sobre el eje Y. Y ahora vamos por ahí a lo que es lo más interesante, o la aplicación más interesante que tiene, que es la de la compresión. Vamos a usar como ejemplo uno de los estándares más populares, que es JPG, el cual utiliza, ¿sí?, la transformada discreta del coseno. No sé qué materias habrán estado haciendo, creo que no sé si en Deep Learning se ve o no. Hay una optativa de procesamiento de imágenes que ven las transformadas, creo que es de ingeniería en computación. Es muy parecida a la de Fourier, solamente que en lugar de usar seno y coseno, para evitar que no le queden números complejos, es decir, tratar con números imaginarios, usa solamente funciones coseno. Y la popularidad, ¿sí?, de esta transformada nace a raíz de que
tiene esta propiedad de compactación de energía, que básicamente es una manera, no sé, demasiado abstracta de decir que la transformada nos devuelve información de dónde hay mucho detalle y dónde no. Para que esto funcione, tenemos que hacer 3 pasos: dividir la imagen, esto es por cuestiones de eficiencia así computacional, en bloques de 8×8, en realidad matrices. Aplicamos la transformada, esto nos va a transformar del dominio del espacio al dominio de la frecuencia, y por último vamos a hacer la cuantificación, es decir, bueno, si soy muy agresivo, con que más o menos los valores se parezcan, los uno, y si soy menos agresivo, voy a unir solamente los que son muy parecidos. Por ejemplo, si el 1 y el 2 los uno en un valor, pero ya si es 1 y 3, no. Eso sería una compresión no tan agresiva. Para que se entienda lo que estoy diciendo, vamos a tomar, bueno, estos son todos valores aleatorios, pero supongamos que esto es una capa de color, ¿sí? Que estamos todavía en el dominio espacial, de esto es capa roja, supónganse, y luego de la división en bloques por 8×8, vamos a aplicar la transformada. Vamos a pasar del dominio espacial al dominio de frecuencias, ¿sí? Estos son valores que, si bien son aleatorios, tienen un sentido, puede devolver algo como esto, ¿sí? La frecuencia. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que en todo este sector hay mucho detalle. ¿Por qué? Porque todos estos valores son parecidos, ¿sí? Entonces, lo que podemos aprovechar acá, teniendo en cuenta las capacidades del ojo humano, es decir, bueno, en este ejemplo hacemos una compresión bastante agresiva, porque creo que sí, los valores entre menos 14 y 14 los llevé a 0. Esto quiere decir que la imagen solo va a guardar esta información. Toda la otra, bueno, en este caso es frecuencia 0. Si quiero ser un poco más cauteloso con la compresión para que no se pierda la información que me sirve, puedo tomar, no sé, los valores entre 5 y menos 5. Sí, sería válido. En nuestra imagen, ¿sí? Utilizando un enfoque agresivo como este, es decir, nos quedamos solamente un 25% de la calidad original, pasamos de una imagen que pesa 0,6 megas, ¿sí? A una que pesa 0,01. ¿Sí? Esto significa una reducción del 98% del tamaño. ¿Sí? A ver, no se entiende tanto porque la hicimos pelota la imagen con transformaciones, pero el significado está, digamos, uno puede identificar que era la imagen anterior. Y bueno, nada, eso sería todo. Si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por escuchar. Les dejo el QR. Sí, el procesamiento de imágenes empieza con el FTP, ¿no? El Fast Fourier Transformation. Y hoy en día, ¿ese algoritmo todavía se usa para comprimir imágenes? Hoy en día tenés mucho. La división más importante está entre la que es con pérdida y la compresión sin pérdida. ¿Sí? Después nacen a raíz de ahí un montón de algoritmos. Hoy en día uno de los más populares es JPG, después en video podría ser, por ejemplo, un formato GIF, pero hoy día sí, más que el algoritmo como tal, lo que se presta atención es, bueno, si me sirve que no me interesa que se pierda un poco de información, voy a utilizar cualquiera con pérdida, suelen ser más eficientes, y si no quiero perder absolutamente nada, sí, voy a utilizar los que son sin pérdida. Los de sin pérdida, no vimos acá ninguno, pero podrían aprovechar, por ejemplo, armar un diccionario de colores. Suponete que tenés muchas veces el mismo rojo repetido, en vez de repetir la información de ese rojo, generé un diccionario, ¿sí? Y tengo la información del rojo una sola vez. No perdí información, no perdí calidad, pude comprimir un poquito, ¿sí? El tamaño de la imagen. ¿El SVG entraría entonces la teoría? No, en realidad son vectoriales. Claro. Hay muchos, no sé qué. Pero sí, la mayor definición, o sea, la diferencia más importante es esta. ¿Cómo los des? ¿Con pérdida o sin pérdida? Bueno.